el mare magnum político que se ha armado con mi llegada a la escena política. Pues claro, porque la gente está esperando a ver quién de los 65 o 75 repuntan. No, yo creo que porque soy el diferente, Luz María. Es que yo soy diferente, yo soy un tipo que viene de la empresa privada, que nunca ha vivido de la teta del Estado, que sabe generar riqueza, que ha sido exitoso en lo que ha hecho. Y evidentemente eso me convierte en el pájaro diferente de toda esta jaula política. A propósito de lo exitoso, ¿qué hubo de esa rutilante carrera de cantante de ópera No, que lo que pasa es inició? que yo, fíjate, yo hice 2 discos porque yo soy un soñador que cumple los sueños, que los materializa. Entonces, un día dije, voy a ser abogado y monté una de las firmas más importantes de Colombia, de la Espriella Lawyers. Otro día dije, quiero hacer una familia espectacular y llevo 18 años con mi esposa y tengo 4 hijos maravillosos. Otro día dije, quiero embotellar arte y nació Ron Defensor. Hice vino, hago vino, Fratelone, hice mi propia marca de ropa. Estoy construyendo, así nació The Espriella Collection, el primer edificio en Bogotá y vamos por otros proyectos más alrededor del país. He escrito varios libros, también me provocó cantar y lo hice. Hice una serie para Netflix, una película también en la que participé. Yo creo que estamos diseñados para muchas cosas al ¿Cuántos tiempo. años tiene? Acabo de cumplir 47 años, modelo 78, segunda serie. Luzma, ahora ¿Cómo así que cuando... segunda serie? Espérate. Claro, porque soy del 31 de julio. Ah, ya, el segundo Como los semestre. carros, como los carros. Ah, ya. Ya, segundo Buen modelo, semestre. ¿ah? Buen modelo, sí, porque aguantamos trabajo forzado, nos pueden meter en el barro como un Toyota y damos la talla, o sea, es un buen modelo, porque de cierto tiempo para acá ya empezaron con ciertos defectos, los carros, tú sabes. Luzma, estaba diciendo ahora Abelardo cuando llegó, se estaba arreglando y dijo, no, es que yo vengo del show business, y le dijimos, como Trump. Y entonces No, no fue por decía, eso, no fue porque me estaba arreglando, sino que estaban maquillando un poquito. Claro, pero Entonces, imagínate, no voy a salir como la propaganda esa declaración de que estuviste brillante y tu cara también. Ni para el carajo, entonces me echan una retocadita y tal, entonces yo te dije, sí, vengo del... pero te preguntamos si como Trump y vos decías que sí, un poco. Bueno, claro, porque yo soy en realidad el outsider soy yo. Porque el resto de personas que están aspirando pues vienen de cargos públicos, han trabajado con el gobierno, han sido empleados, yo he sido independiente toda mi vida, he creado empresas, he pagado nóminas, sé la responsabilidad que tiene tener a cargo tantos empleados y tanta gente que depende de ti. Pero Entonces, además la vaina es diferente. Pero además dijiste, como Trump, pero con un poquito menos de Pero plata. eso es mamando gallo, porque tú sabes que yo soy Caribe, eso lo llamamos en Barranquilla el perrateo. Pero usted sí tiene plata. Bueno, imagínate que voy a pagar la campaña con mis propios recursos. Yo creo que eso debe darle a la gente tranquilidad, porque no voy a estar hipotecado absolutamente nada distinto a los intereses superiores de la República. Pero ahí nos adentramos en un punto importante de su vida, de su trayectoria profesional, que no lo mencionó a propósito, mencionó su rol, mencionó la música. No, la firma, te mencioné la firma. La firma, perdón. De Espriella Lawyers, sí la Pero mencioné. en esa firma, digamos, usted tuvo mucha polémica, o ha sido un abogado muy polémico, porque en realidad usted ha defendido causas de unos personajes que le han hecho mucho daño al país. Como abogado de DMG, usted defendió al señor de DMG diciendo que eso era la bacanería, ese negocio. Luego también estuvo como abogado de los Nule en el caso de la licitación del aeropuerto El Dorado, que luego se probó incluso que los Nule ahí hicieron alguna trampita. Luego fue abogado de los parapolíticos. Sí, de varios. Entonces, digamos, y de pronto usted, de esa manera, representando y defendiendo a todo este tipo de personajes, pues logra hacer una fortuna muy grande. Entonces, No, yo hice una fortuna con mi trabajo. Entonces quiero que partamos de los supuestos que son. ¿Tú estás de acuerdo con que el ejercicio profesional del abogado es una actividad lícita? claro. Ok, yo no tengo ni condena penal ni sanción disciplinaria por mi ejercicio profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hice en el marco de la Constitución y de la ley y de los tratados internacionales que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Porque el ejercicio liberal de la profesión de abogado está incluso protegido por esos tratados internacionales. Entonces, estamos claros en que mi actividad como defensor fue legal,
que no he cometido ningún delito porque nunca fui... Bueno, el tema de Alex Saab, que le han dicho que de pronto usted no tenía la licencia o no podía. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso de Alex Saab? Pero vamos a aterrizar las cosas. Eso pasó hace rato y hoy no hay un solo proceso, una sola condena en mi contra por mi ejercicio profesional ni por nada. Entonces estamos claros con que mi trabajo es legal, lo protege la Constitución y la ley. Todas las personas que yo defendí, cuando empecé a defenderlas, tenían incólume su presunción de inocencia. Así como tú mencionas, a una gente se te olvidó mencionar a Rosa Elvira Celi, que fue brutalmente asesinada, defendía a su familia y logramos que se hiciera en el Congreso de la República la ley Rosa Elvira Celi que penaliza el feminicidio como un tipo penal autónomo. Natalia Ponce de León. La mujer que le echaron el ácido. Estabas en Semana cuando eso se cubrió, de una manera muy bien cubierta en Semana en su momento. Gracias a esa defensa se logró en el Congreso de la República tramitar una ley que se llama Natalia Ponce de León, que determina que los ataques con ácido son un delito autónomo. Antes de eso eran unas simples lesiones personales. Y así 2000 casos más con comunidades vulnerables, como la de Cerro Matoso, niños violentados, mujeres también abusadas, y más del 30% de los procesos que llevé en más de 22 años como abogado litigante fueron pro bono, gratuitos, para personas de escasos recursos. Dicho lo anterior, hay que decir lo siguiente, miren, no se puede hacer un juicio moral y tampoco se puede hacer un juicio legal sobre el abogado, porque primero es una cosa que está permitida, una actividad que está permitida por la ley. Y segundo, el abogado no es el juez de su cliente, es su defensor. ¿Pero para qué? Para que el proceso se tramite con apego a la Constitución y la ley y respetando las garantías legales que tiene todo procesado en cualquier democracia. El abogado no es el cliente y el cliente no es el abogado, no. Pero yo quiero dejar claro una cosa, porque entonces lo que tú me estás diciendo es que tienes un juicio moral, que no legal, sobre mi conducta como abogado. Exactamente. Vamos aclarando el panorama, como dijo Ricardo Arjona, vamos aclarando el panorama, porque no puede haber un juicio legal sobre mi comportamiento, porque es una actividad que está permitida por la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Está bien, acordamos en eso, pero permítame, te hago una nueva pregunta sobre lo moral o lo ético. Okay. Es decir, en una columna, Daniel Coronel contó que los Nule, los hermanos Nule, los primos Nule, te habían pagado $800,000 por defenderlo o por representarlos en el caso de lo que te estoy diciendo del aeropuerto. La licitación del Dorado. La licitación que ellos perdieron, la perdieron ellos, entre otras creo que habían puesto una firma china que no existía y eso fue parte del problema. Puedo estar equivocada porque eso pasó hace mucho rato. Pero entonces la pregunta es, estamos ante un hombre que ejerciendo su derecho a defender personas y de pronto defendió a una cantidad de personas que le han hecho daño a la sociedad y con eso logró mucho dinero, porque $800,000 es una cantidad de plata. Pero es que estás hablando de una cosa que no conocen, porque te voy a explicar cuál fue el trabajo de la firma. Nosotros no llevamos el proceso como tal, sino el proceso de investigación de los otros licitantes. Eso fue hace más de 16 años. Y nosotros investigamos en todos los países de origen de esas otras empresas, la trayectoria de esas empresas, y para eso contratamos en cada uno de esos países equipo de investigadores y de empresas que hacían lo que se conoce como due diligence o debida diligencia, ¿correcto? Sobre eso que tú mencionas, no hay una condena contra los Nule. Entonces, ese delito que tú crees que ocurrió y que el señor Coronel, que es especialista en inventarse en su retorcida y oscura cabeza y en su podrida alma delitos que no existen, hoy, 15 años después, no hay una sentencia contra los Nule sobre eso. Ese fue el papel puntual de la firma sobre eso. Entonces, a mí me da pena con usted, pero usted está hablando de una cosa que no comporta la realidad jurídica. Porque tú dices, es que se cometieron unos delitos. ¿Dónde está la condena contra los Nules por el tema del aeropuerto? No por eso, pero su historia, su trayectoria demostró que ellos estaban haciendo corrupción con los recursos del Estado. Vamos a poner las cosas en orden. Tú me dijiste que nosotros... Yo no puedo responder por los temas de los Nules que no conozco. Yo te respondo por el que atendió la firma en particular. Y la firma en particular atendió una licitación en El Dorado que los Nules perdieron.
porque a nivel financiero no tenían los puntos que se requerían o porque el sorteo no lo dio y tal. Nuestra labor particular fue una labor de investigación frente a las otras firmas. Entonces, sobre ese tema particular, que fue el único que les atendió la firma, está perfectamente claro. No hay ni condena contra ellos ni condena contra mí o cualquiera de mis abogados. Entonces, por favor, lo que no está en el mundo del derecho simplemente no existe. Por más que la mente retorcida de un periodista como Daniel Coronel quiera decir que hay, Daniel Coronel me ha acusado a mí de todas las cosas habidas y por haber en los últimos 16 años. Y resulta que nada de lo que ha dicho es cierto porque hoy no hay ni una condena contra mí, ni hay una sanción disciplinaria. Tú ibas al tema de Alex Saab. Yo atendí a Alex Saab en mi oficina en Barranquilla hace 12 años, un barranquillero que me pidió asesoría para unos temas en Colombia que no tenían nada que ver con Venezuela. Lo recibí, pasé por la caja con mucho gusto. Ese era mi trabajo. Usted cobraba alto. Claro, eso es lo que le arde a toda esta gente que me cuestiona de esa manera. Yo fui el abogado más exitoso porque era el que más cobraba. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Ya dejó de No, ser. es que ya yo no ejerzo. Yo hace 3 años me retiré del ejercicio profesional. Entonces, fíjate, Daniel Coronel y varias gente me acusó. No, es que Alex Saab se voló porque la gente de la Esprilla le avisó. Y iniciaron un proceso disciplinario, un proceso penal, y ambos procesos determinaron que el señor Saab, cuando se ordena su captura en Colombia, tenía 2 años de no entrar de acuerdo a los registros migratorios a territorio nacional. Entonces, mal podrías ayudar a volar a una persona que no está en Colombia. Entonces, no, porque a mí me gusta enfrentar los cuestionamientos y yo entiendo y no me molesta en lo absoluto. Es importante hacerlo es que porque si usted aspira a ser presidente de la República, a la presidencia de la República. tiene que Yo soy un tipo responder. trabajador y he ejercido una profesión que está amparada por la Constitución y la ley. No tengo un solo proceso penal, no tengo una sola condena, no tengo una sanción disciplinaria después de 22 años de ejercicio profesional y de todos los montajes y las persecuciones posibles. Entonces yo quiero ser muy claro con eso y yo estoy abierto al escrutinio público, pero sobre la base de la verdad, no sobre la base de hipótesis o de, tú sabes, esa vaina que tienen ustedes los periodistas de ver sospecha y vainas raras donde no la hay. No, yo me remito a los hechos. Sí la hay. Me remito a las pruebas. Entonces, para que quede claro el tema de Alex Saab, que lo quiero terminar porque ustedes parece que se saltaron la pregunta, pero a mí no se me olvida. El tema es muy importante. A mí me va un barranquillero a buscar hace 12 años a la oficina, que tenía unos procesos en Colombia que nada tenían que ver con Venezuela. Con mucho gusto te atiendo. Yo ¿Y quiero qué que tú seas mi procesos abogado. tenía? Yo, una de las empresas con la DIAN y un tema de unas exportaciones, te atendemos en el departamento de Derecho Privado, nosotros con el mayor gusto, pasa por la caja. Esa factura, toda la que tú dices de los nules, la que tú dices de los parapolíticos, todo eso se facturó. Se facturó. Y entonces la gente tiene que saber que yo hice contrato, facturé, nada ha sido por debajo de la mesa. Y a toda esa gente que defendí, cuando la defendí, no tenían condenas. Es más, muchos de ellos resultaron inocentes. Gracias a su defensa. No, gracias a la decisión de un juez, ojo. Sí, porque entonces para ustedes es buena una decisión cuando no les gusta el beneficiado y es mala cuando... Pero para terminar eso... No, pero quiero terminar lo de SAP porque esto es importante. Cuando SAP empieza, yo lo atiendo sus cosas, o la oficina le atiende sus cosas, a los 2 años le digo, oye Alex, me están diciendo que tú eres cercano al régimen de Maduro. No, yo no soy cercano al régimen de Maduro. 3 años, oye Alex, tú eres... No, yo no soy cercano al régimen de Maduro. 3 años y medio, te tengo que contar una vaina, ajá, yo soy cercano a Maduro y tal. Le digo, bueno, ok, yo no soy tu juez moral, yo soy tu abogado. He oído un run que hay un lío con los gringos. ¿Cuál es mi recomendación? Yo te siento con los americanos, negocia con los gringos, entrega al bandido de Maduro y sálvate tú, porque esa es la justicia premial de los Estados Unidos. Quien sienta a Alex Saab con las agencias americanas soy yo. Quien lo convence para que hable soy yo. Y él al final no quiere hablar, no entrega a nadie, se resiste, se revienta la pita y le sale una extradición. No, le sale una extradición y en ese momento yo le renuncio automáticamente. Esa es la historia, pero yo siempre traté de hacer lo correcto en el marco de la Constitución y de la ley, que es mi obligación. ¿Por qué? Porque los abogados defensores somos auxiliares de la justicia. Lo que ustedes dicen sería tanto como creer que un médico que salva a un guerrillero es guerrillero, o un médico que salva a un paraco es paraco, o un periodista que investiga a un bandido como Daniel Quintero es igual que él. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esa no la entendí, pero bueno. Ah, ¿cómo que no? No, porque te pueden decir que un periodista que está entrevistando a un bandido como Daniel Quintero, que es un delincuente de marca mayor. Entrevista, no que investiga, es que te entendí. Pero no, viste, yo dije entrevista, ¿qué escuchaste tú? Investiga.
Bueno, pues puedes investigar cuando entrevistas, puedes entrevistar cuando investigas. Entonces, imagínate que yo diga, oye, la gente del colombiano, o cualquier otro medio, ¿cómo le da una carátula a Daniel Quintero? Yo te preguntaba si Daniel Quintero había venido aquí, tú me dijiste que no. No ha querido. Ah, bueno, pero lo vas a entrevistar. ¿Tú crees que es justo que alguien diga, oye, la directora del colombiano, ¿cómo le dan pantalla a Daniel Quintero? Son iguales de corruptos que él. Venga, Daniel tenía una pregunta, o si no, es que yo tengo otra Sí, histórica. dale. La otra histórica es lo de DMG. Es que, como usted dice, Ah, hechos, buena. Bueno, dale, como pues. de hechos, entonces, en una entrevista con Gustavo Gómez, él le preguntó, usted estaba de abogado, el día que se desinfle la burbuja de DMG y mucha gente quede en la calle, ¿seguirá tan Eso orgulloso? salió en Semana. En Semana, le dijo, ¿seguirá tan orgulloso? Y usted contestó, si DMG pierde la confianza de sus clientes, le ocurriría lo mismo que le pasó a Lehman Brothers. Si DMG no pierde la credibilidad de sus clientes, nunca va a pasar nada. En DMG al lavado de activos, usted dijo no. Confía en la honestidad de David Murcia plenamente. como Y a tú eres- David Murcia sí lo condenaron. Sí, claro, pero como tú eres una periodista tan acuciosa y estuviste en ese proceso muy metida, que de hecho creo que lo hablamos en su momento, ¿verdad? Sí, es posible. Sí, lo hablamos en su momento, creo que en Semana. Déjame contarte cómo fue la historia, porque es que... Porque lo que pasa es que usted ahí estaba defendiendo un personaje que luego le hizo daño a mucha gente porque Sí, mucha gente pero- perdió pero- plata. Pero si tú echas la historia incompleta, la historia va a quedar como si yo supiera que él era un personaje que le iba a hacer daño al país desde ese momento y no lo sabía. Tan no lo sabía que yo duré de abogado de David Murcia 3 meses. David Murcia me entrega una información a mí, a mi equipo contable, que es la información con base en la cual se hace la defensa técnica. Cuando a David Murcia lo imputan y lo capturan y lo presentan, la contabilidad que muestra la fiscalía es completamente diferente a la contabilidad que nos había entregado David Murcia a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que David Murcia nos engañó y por eso yo le renuncio. No sé, a lo mejor tú conoces gente que ha estado casada y se ha separado, ¿no? Que al principio quería mucho al marido o a la mujer y luego terminan el uno por un lado y el otro por el otro lado. O sea, ¿tú sabías cuando te ibas a casar que te iba a ir mal con tu marido? ¿Tú sabías cuando te ibas a casar, hermano, que te iba a ir mal con tu mujer? Pues a lo mejor no, socio. Y terminas separándote porque las expectativas eran diferentes. Eso fue lo que pasó y eso fue lo que no me perdonó David Murcia. Entonces luego dijo que yo me alié con el gobierno del presidente Uribe para dejarlo tirado. Pero la verdad es que el tipo me engaña. Y la gente no va a creer esta vaina, pero es la verdad. El 95% de los clientes siempre te dicen, eso es mentira. A la mitad del proceso, cuando hay un problema insalvable, te dicen, yo te tengo que contar una vaina. Y ahí viene el problema. Entonces, es mejor conocer la verdad. De entrada te voy a explicar por qué. Porque en realidad la obligación del abogado es buscar el mal menor. Si tu cliente es inocente, tienes que ir hasta la corte celestial por demostrarlo. Pero si el cliente es culpable, tú le dices, socio, acógete a unos beneficios que te da reconocer tu responsabilidad en estos hechos y te harás adjudicatario de unos beneficios que la misma ley contempla. ¿Para qué me voy a poner yo a inventar? Si es que la ley te da la salida, ¿por qué voy a arriesgar todo por una tontería de esas? Entonces, ustedes son periodistas y son acuciosos y han investigado muchas cosas en toda su vida. Hay que investigar la historia completa porque si das esa última, si tú sacas ese fragmento y cortas el que yo te doy y das el resultado, si tú echas el cuento del lobo y Caperucita, de esa forma termina siendo Caperucita la que se comió al lobo y es al contrario. Pero digamos, todo eso al lugar y en eso consiste la entrevista. No, está bien, en que yo no tengo preguntar problema. todas las inquietudes que están sobre el Yo no tengo tapete problema. y que usted nos explique, pero también en el fondo ya una reflexión suya personal. Usted, como dijo, uno de los abogados más exitosos, si no el más exitoso. Es decir, eso fue por dinero. Yo no sé cómo me dicen los muchachos, oiga, usted es el mejor abogado. Le digo, yo no sé si sea el mejor, soy el que mejor la ha pasado. Bueno, Debe haber 10 millones mejores que yo, pero la he pasado muy chévere. pero usted recibió una cantidad de dinero de una cantidad de gente que le hizo daño al país. Es decir, que le pagaban, eran sus honorarios, pero es que estás haciendo, pero no le genera a usted como una cosa no, pero sobre, porque es que uno recibe, es decir, tratar de defender a unas personas que luego Pero por corrupción habían hecho esto. Perdóname, te lo voy a poner de esta manera. El colombiano, ¿quién el colombiano han pautado empresas en la historia del colombiano que han tenido problemas con la justicia alguna vez? No te sabría decir porque yo llevo unos años en el colombiano, pero lo que sí te puedo decir es que cuando hay empresas que tienen problemas no les permitimos. Me parece que lo podrían investigar. Hay un filtro ético, ético. Pero es que precisamente el abogado, para que tú entiendas cuál es el fondo y el deber ser del ejercicio profesional,
el abogado no puede hacer cuestionamientos éticos sobre su cliente, porque el abogado lo que tiene que es un auxiliar de la justicia, tiene que ver cómo acompasa su responsabilidad con la defensa del cliente y el objetivo de buscar la verdad, que es la causa última de la justicia. Entonces, te lo pongo también en el caso del médico. Entonces, llega el médico y no, llegó Petro, se pasó de coca y estaba enrumbado con unos travestis. No lo atiendo porque yo soy uribista. El juramento hipocrático, hermano. ¿Cómo no lo vas a atender? No. Yo no, ¿qué clase de médico es ese? Ahora, yo hay unas cosas que escogía y decidía, pero a mí, la verdad es que a mí no me motivaba la plata. Porque yo tuve la ventaja y he tenido la ventaja siempre de hacer cosas que me gustan y me pagan por eso. Pero a mí me motivaba era el reto, el tierrero, el problema, la pelea con los periodistas acuciosos como ustedes. La vaina, la lucha, el juicio, las pruebas, esa vaina me daba adrenalina y me pagaban bien por eso. Ahora bien, partir de un cuestionamiento como el tuyo es de alguna manera significar que las defensas se pueden hacer en unos casos y en otros, y entonces eso dejaría a una persona procesada sin la posibilidad de tener una defensa. Es más, es tan legal, que cuando tú no tienes abogado, el Estado te lo asigna de oficio. Entonces, explícame eso. No, lo digo es por la particularidad de que este abogado en particular quiere ser presidente de la República, pero a ver, que es distinto. Pero entonces, ¿qué querías que hiciera? Yo ejercí mi profesión. Yo soy un tipo trabajador, he creado empresas, entonces ¿qué querías que estuviese haciendo? Política. O sea, por ejemplo, como Vargas Llera, por ejemplo, que siempre ha tenido un puesto, o como tantos otros que siempre han estado ahí con el Estado. Entonces no entiendo, o sea, no entiendo cuál es el señalamiento, no entiendo cuál es el cuestionamiento. Si es que yo estaba ejerciendo una profesión liberal que es legal, constitucional y recogida por los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Sí, eso ha quedado claro. Eso no va a lugar, perdóname que te lo diga, pero es muy claro, porque es que si tú me dijeras, no es que usted en el ejercicio de su profesión fue condenado por esta actuación ilegal, no hay una condena en mi contra. Es que usted fue sancionado porque violó el código ético. Ojo, pero es que la ética del abogado no es la que tú mencionas. La ética del abogado está contemplada en una ley de la República, que es el Código Disciplinario. Y esa no te la puedes inventar tú ni nadie. Está contemplada, está ahí, en un código. Yo nunca violé la ley porque no hay una sanción en mi contra. Entonces, todo lo demás, todo lo que se salga por fuera de la ley es opinión. Y esa opinión, bajo esa lógica tuya, podría hacerme a mí también cuestionar si es que el colombiano en algún momento tuvo patrocinadores con problemas con la justicia, o que los periodistas del colombiano hacen unas investigaciones u otras no, dependiendo de los intereses de la casa editorial. No, quiero dejar claro eso, que aquí no se aceptan todo tipo de publicaciones. Es más, yo misma he parado cosas porque he dicho, esas personas no deben estar publicitando. Bueno, ahora tú tienes... Pero para dejar claro, porque nos pones ahí en el... No los pongo, no. Consideramos que prestamos un servicio público en el cual no debemos... Lo que es igualdad no es ventaja. Tú no puedes aplicarme un rasero distinto a mí bajo un cuestionamiento moral, porque yo acepto cuestionamientos legales y éticos en lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Pero es porque quieres ser presidente de la República. Entonces, un presidente de la República... Pero tengo la obligación de explicártelo con suficiencia para que nadie se llame a engaños por esto. Yo me siento orgulloso de haber sido litigante por 22 años, de haber sido un auxiliar de la justicia, de haber actuado siempre con apego a la Constitución y la ley, y la prueba de ello es que no hay un solo proceso, ni penal ni disciplinario, por mis actuaciones como abogado. Y además te quiero decir una vaina, Luz María, yo le debo todo a mi profesión. Es que de ahí hice todo, porque de ahí cogí la plática para hacer los otros negocios, para cumplir todos mis sueños, y fui supremamente exitoso en eso. Yo creo que eso es en parte lo que no me perdonan. Abelardo, quiero decir que esto fue archivado en la fiscalía, esto ya pasó por allá, sí pero es que en la discusión pública es muy importante que usted le responda o le cuente al país una versión de los hechos. No, porque es que usted me está callando, espérame, yo termino. Cuando termine, pregúntame lo que quieras, pero déjame decirte esto primero. Permíteme, porque yo soy el invitado. Cuando uno lo invitan a la casa, uno atiende al invitado y lo deja. No deja lo que pasa es que este invitado no se deja Es que este invitado es litigante. Es que usted es litigante. Yo aquí sabe cómo es la vaina conmigo. Aquí la vaina no es fácil. Te voy a decir una vaina. ¿Qué te parece a ti el fallo del presidente Uribe contra el presidente Uribe? Me parece que la justicia habló. Ok. Pero entonces el que falló a mi favor
o el que falló en favor de mi cliente, ese no te parece que habló, incluso me vas a preguntar. Es que dale, pregunta. Yo no quiero pregunta, decir que usted dale, sea pregunta, culpable. pregunta. Quiero saber ese es el sesgo. Versión. Este es no el sesgo es del periodismo colombiano. Es el nuevo Miren modelo. el sesgo. Miren el sesgo. Ey, conmigo no la van a tener fácil. No me lo señale. Conmigo no la van a tener fácil. Pero miren. Es lo que puede hacer un Trump cuando dice que el New York Times el señor periodista dijo. Eso es lo que estás haciendo. El señor periodista dijo. El proceso contra Uribe, la justicia se pronunció. Pero te voy a preguntar por un proceso contra ti que la justicia se pronunció, pero yo de esa decisión sí dudo. De la de Uribe no. Bienvenidos al nuevo periodismo, amigos. No estoy diciendo que dudo. Ahí están viendo el talante de Abelardo. Dale, pregúntame. Y un comentario, Dani, un comentario. Dale, pregúntame. Que estamos inaugurando una nueva era de periodistas preguntándole a abogados litigantes que quieren ser presidentes, y eso es más difícil. Esa es otra pelea. Porque los abogados litigantes son mejores que los periodistas en el litigio, que es una entrevista. El mejor periodista es un abogado litigante. Exactamente. Proceda, por favor, amigo periodista, excúseme la interrupción, discúlpeme usted. Abelardo, vuelvo y digo, esto quedó archivado en la fiscalía. Solo quiero saber tu versión de estos hechos, ¿no? Y fue, vos empezaste a salir en el espacio público más o menos por las negociaciones de Ralito. Por ahí se empieza a hablar de vos. ¿Cuál fue tu papel ahí? ¿Esto quedó archivado? ¿Simplemente hay unas menciones? No, archivado no, estás utilizando un término inadecuado. ¿Cuál es, doctor? A mí me parece que los periodistas deberían, cuando se cubren judiciales, deberían hacer un esfuerzo por entender los términos que son fundamentales. Un archivo no hace tránsito a cosa juzgada. Esto fue una preclusión. ¿Qué quiere decir eso? Que eso hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. Murió, se finí. Es decir, se investigó y precluyó. Hasta el fondo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Exacto, no, quiero saber cómo fue tu relación en Ralito, a qué fuiste, cómo fueron las reuniones. Ya te cuento, pero estamos de acuerdo que hay decisión, ¿verdad? Sí. Ok, listo, pero esa sí te causa dudas, pero te voy a responder. Yo soy un bacán, te voy a responder. ¿En qué momento me caes bien, dije que a mí me Te voy a responder, pero quiero ver a la cámara porque mi problema no es con el periodismo, mi problema es con el país, para que el país sepa que mi actuación es transparente y que yo soy un trabajador y soy un colombiano trabajador. Porque si no hubiese hecho nada y fuese un vago y un acabarropa o un mantenido, yo no estaría aspirando a presidente de la República, porque no tendría nada que ofrecer. Yo le tengo que ofrecer al país que soy capaz de cumplir todos los sueños, y mi sueño primordial en este momento es que Colombia sea grande, que Colombia se salve y que la podamos reconstruir entre todos, con la ayuda de Dios. Yo fui a Santa Fe de Ralito y conocí a los paracos allá, no los conocía antes, al único que yo conocía era a Salvatore Mancuso, porque es paisano mío de Montería. Las familias vivían en el mismo barrio, pero Mancuso y yo nos llevamos 15, 16 años. Sí, él es mayor que vos. En consecuencia yo lo veía montar moto a él porque él era motociclista y ganó un campeonato, entonces era como un referente para los pelados más chiquitos, el vecino que montaba moto y tal. A Mancuso lo volví a ver en Ralito. Yo fui a Ralito como parte de una vaina que se llamaba la comisión. A propósito, ¿tú eras de una familia política cuando naciste? ¿Cómo fue tu...? Sí, allá voy. No, mi papá fue magistrado y incluso mi padre se enfrentó con los paramilitares en Córdoba. Esa es otra historia, pero es que la gente, por eso te digo que uno tiene que conocer las causas primeras, pero esa te la cuento ahora si quieres. Entonces, cuando yo llego a Ralito, llego con una vaina que se llamaba la Comisión Civil Acompañante, que era un tema para acompañar desde la academia a el proceso de paz. Y todo eso fue público y documentado. Yo nunca me vi con ellos en la ilegalidad, me vi cuando estaban sentados en la mesa de negociación, y para esos efectos yo tenía un permiso del entonces ministro del Interior y de Justicia, el doctor Sabas Pretel de la Vega. Claro, entonces salió un artículo de Coronel en Semana, me cayó todo el mundo, como vieron que yo iba descollando un tipo de provincia monteriano, el pelado listo, medio inteligente, no tan inteligente, sino medio inteligente, y el tipo buena pinta, y dijeron, uy, el show business. Y buena pinta, buen perfil, simpático, tal, con buena presencia. Buena pinta, dije, ¿no? Es decir, ¿sabe cómo es la nota? Y entonces dijeron, uy, este tipo es un peligro, hay que montarle un pastel y salir de él rapidito. Se nos va a crecer este provincial. ¿Cuántos años tenías vos? Imagínate, 22 años, una vaina así. Muy pelado. Muy pelado. Entonces, uy, se nos va a crecer este tipo, 23 añitos y tal, pilas con este gallo y tal. Porque yo venía trabajando y cogiendo los procesos a los que otros... Si tú me preguntas cuál fue la clave del éxito, yo recibía los procesos a los que los otros le tenían miedo. Entonces me decía, ay, no te metas que han matado 3 abogados. Ese es el mío. Es como Colombia ahora, que me dice, Colombia va a quedar destruida, eso no lo arregla nadie. Yo la voy a arreglar y los voy a hacer sentir orgullosos por eso. Se acordarán de mí y voy a volver. No voy a volver porque yo creo que la majestad presidencial los espero en Palacio de Nariño.
presidente no puede estar yendo a ningún lado. La gente tiene que ir donde el presidente. Ese es otro tema. Bueno, entonces que ese es otro tema. Ese es otro tema. Lo cierto es que yo fui allá autorizado, me armaron un pastel para joderme, iniciado por el señor coronel. Abrieron un proceso, me investigaron, tal, llevé los papeles, mostré la vaina, tal, preclusión, tránsito a cosa juzgada. Caput. C'est fini, mon chéri. Ahí está. No hice nada ilegal. Usted defendió para políticos y lo sacó. Pero eso fue público. Pero bueno, pero tú lo documentaste. Ya, exacto. Entonces, ¿qué iba a pasar con un parapolítico que está apresado? No le hagamos juicio. Sí. O sea, ustedes están a favor. Mira, no, pero que es interesante. Esto es interesante. Pasemos al futuro. Ustedes están de acuerdo. Se pronunció la justicia, dijo el monstruo. Como con su caso se pronunció la justicia y ahí está toda la jurisdicción del caso. Pero, aquí hay que decir una cosa bien importante. Y es que le hace flaco favor a la justicia en Colombia que los fallos se acepten cuando convienen o no. Ahora bien, cuando se ha realizado un proceso abierto, cuando se ha realizado un proceso de cara al país como el proceso del presidente Uribe, en el que un expresidente de la República por primera vez en la historia de la humanidad ejerció su defensa material de una manera tan clara, con tanta ardentía, con tanta seriedad, de frente al país, cuando unas pruebas en las que se sustenta este fallo politiquero han sido desvirtuadas, empezando por un bandido redomado al que le entregaron toda suerte de beneficios en la cárcel después de que el señor Cepeda le visitara 13 veces. Cuando los mismos familiares del señor Monsalve, su padre y su hermano, le desmintieron en el juicio, cuando hay 22.000 horas de grabación en las que no se alcanza a advertir una sola insinuación del presidente Uribe al abogado Diego Cadena para que cometiera un delito. Grabaciones que además son ilegales, pero que la juez terminó validando, y con una sentencia de 1.000 y pico de páginas que no podía leer. En consecuencia no la escribió ella, porque si tú copias vaina que no sabes leer, el cerebro no te manda ese comando, el cerebro te pone a escribir lo que tú entiendes y lo que sabes leer. Y si tú necesitaste 1.000 páginas para explicar ese bodrio, es como cuando a uno la mujer lo coge como en un pisicorre, o la novia. No, que yo estaba, pero ¿dónde? En el centro comercial. No, yo estaba allá. ¿Le ha pasado? No, son ejemplos que uno oye. Tú sabes que uno como abogado yo escucha muchas cosas y mucha vaina. No, lo pillan y miran. Entonces, miren, la justicia le ha fallado a Colombia porque la justicia se ha politizado, y el claro ejemplo de eso es la condena injusta contra Álvaro Uribe Vélez, que es el hombre que más ha hecho por Colombia. ¿Esto es como parte de su campaña para que ganarse el guiño de Uribe? No, yo qué guiño me tengo que ganar de Uribe. No necesita el guiño de Uribe. Pero a ver, ven acá. Yo veo al presidente Uribe como un padre. Es la persona de la que más he aprendido y sigo aprendiendo. Lo que pasa es que yo tengo la mano firme de él, pero no tengo el corazón tan grande como él. Él es muy magnánimo, incluso con sus verdugos. Yo no tengo el corazón tan grande. Yo le voy a pasar factura a todos los enemigos de la República, porque yo he venido a enfrentarlos, a derrotarlos y a castigarlos. Oiga, esas expresiones que usted utiliza dan a veces susto. Sí, bueno, tanto derecho, está una democracia. Y como la otra que decía que iba a destripar. Claro, cuarta acepción de la palabra, la buscamos. No, pero hay una cuarta acepción, pero hay una primera acepción. Lo que pasa es que yo manejo más o menos. ¿Sabes qué? En un país tan violento. Pero perdóname, porque yo respondo. Decir que va a destripar yo respondo por lo que digo, no por lo que la gente quiera entender. Yo me refería a la cuarta acepción de la palabra, y si de algo me vanaglorio yo es de manejar bien el castellano. No. Yo no le voy a hacer eco a eso, porque es que luego se agarran de esa película para otro chinche. Yo lo que quise decir y lo que sostengo es que hay que acabar con la izquierda radical en el marco de la Constitución y la ley. Y se puede, te voy a decir por qué. Porque Petro y todas sus recuas se han robado al país, han traicionado a la patria, y hay que pasarles la factura. Y eso no es espejo retrovisor, y eso no es venganza, se llama justicia. Y yo he venido a darle justicia a esa gente. Cuando dice que no tiene el corazón magnánimo, ¿qué quiere decir? Te explico. ¿Cómo lo hará? Lo que pasa es que los grandes... Mira, ¿cómo te decía que yo le he aprendido mucho al presidente Uribe. El presidente Uribe es un ser humano excepcional, pero además es un estadista, es un estoico, es un filósofo estoico, como el gran Marco Aurelio. Yo lo comparo con él. Yo le dije un día, hombre, usted es como Marco Aurelio. Y me dijo, hombre, ¿cómo es eso? Claro, porque usted es estadista. Marco Aurelio fue criado en la corte imperial de Antonino. Y además es uno de los 3 filósofos estoicos más importantes después de Epicteto y Séneca, el gran Marco Aurelio. Pero además usted es estratega militar, como era Marco Aurelio, que era un general, y un humanista, porque el presidente Uribe es magnánimo.
Esa particularidad que tienen los grandes líderes. ¿Y usted habla mucho con Uribe? No, sí, pero ya te cuento, pero déjame dele, el cuento. Pero ¿qué pasa? ¿Nos están afanando, qué? No. Bueno, entonces cojamos la suave, que aquí no hay problema. Dele. Estamos mal de presupuesto. Estamos mal de presupuesto, no claro. se puede seguir con el... pero... Hay que cortar los 40 minutos porque bueno, si estamos bien de presupuesto, creo que el colombiano tiene buen billetico, así que no se preocupen, aquí hay tiempo para todo. Entonces... yo le he aprendido mucho a él porque el presidente Uribe es un hombre sabio, es un hombre generoso, magnánimo, vaina y tal. Y yo le dije a él un día, hombre, yo no soy como Marco Aurelio, ni como usted. Yo soy como el gran Cincinnato. ¿Dijo él? Yo. Usted dijo él. Cincinnato. Hombre, ¿cómo así? Le dije, Cincinnato era un general de la República Romana antes del Imperio. Y cuando la República estaba asediada por sus enemigos, a punto de caer por las hambrunas, los enemigos externos, sumida en el caos, el Senado, que era el órgano más importante de la República antes del Imperio, se reunía y decían, esta vaina está enredada, llamen a Cincinnato, que es el único que puede resolver este desastre. Y el Senado lo nombraba dictador, la primera vez lo nombraron por un año más o menos a mi edad. Entonces, el heraldo se fue a notificarle al viejo, porque en esa época un tipo de mi edad era un viejo, le fue a notificar al general y el general estaba arando la tierra y criaba unas cabras y tal en una finca. Y lo notificaron y, carajo, qué bien. Entonces encerró las cabras, soltó el asadón, se puso la armadura y se presentó en el Senado y asumió poderes. A los 8 meses devolvió el poder. Y le dijeron, ¿qué pasó? Ya, se resolvieron todas las guerras. La República está bollante. ¿Y cómo va a resolver usted los problemas? Ya te voy a decir, la República está bollante a nivel económico. Los enemigos de Roma han sido destripados. ¿Es un término que te gusta? Creo que no lo dijo así, pero bueno. No, los enemigos, pero para traerlo a tiempo presente, está bien. Pero en la primera acepción. No, incluso en la cuarta. En la cuarta. Claro, porque cuando tú erradicas una ideología. En esa época no existía la cuarta, existía solo la primera. Yo no soy Uribe ni soy Marco Aurelio, soy Cincinnato, yo soy un gladiador de la democracia. Yo he venido a enfrentar a los enemigos de la República, a derrotarlos y a hacerlos pagar con la Constitución en la mano. Yo soy un gladiador y vine a enfrentar a esa plaga y a abrazar con el alma a todos los ciudadanos y a todos los compatriotas que día a día se levantan a trabajar para llevar el pan a su mesa. ¿Y cuál es la diferencia ahí con Balín? Balín, ¿cómo es la...? Pues sí, que este otro candidato se llama Santiago, ¿es? Santiago. El emperador que dice... ¿Cuál es la diferencia ahí? Yo no voy a hablar de la panela de otro, yo hablo de la mía. Yo creo que he leído un poco más, creo que soy un poco más profundo y que no vale la pena desviarse en esas cosas. Ya cada quien que diga lo que quiera. Yo, mira, es más, le he dicho a mi gente, no ataquen a ningún candidato. Todos me andan atacando pero a mí. has dicho que Vicky Dávila se debería retirar y volver al periodismo. ¿Yo dije eso? Tus seguidores, tus redes. Bueno, pero entonces, ¿viste? Entonces, tú sabes que hay un suscriptor, hay un suscriptor del colombiano que hace 2 días mató a la mujer en su casa y la metió en el congelador en partes. Y el cadáver fue hallado esta mañana. Pero yo no le pago al suscriptor. Yo no le pago al suscriptor. ¿Y a quién le pago yo? Perdóname, no, hay seguidores suyos. Yo le pago a mis seguidores, ¿es lo que quieres decir? No, algunos en redes sociales sí son suyos, sí son pagos por usted. Nadie, no tiene para empezar, me parece muy complicado que una mujer diga que alguien es de alguien. Nadie es de nadie. No, pero si a uno le paga, si a los influenciadores, a las bodegas les pagan hoy. Yo no tengo bodegas y quiero dejar claridad sobre eso. Si tú tienes pruebas sobre eso, acuérdate que estás hablando con un abogado. Okay. Tú tienes que darme las pruebas a mí, pero voy a buscártelas y te las paso. Bueno, por fuera de esas pruebas, no, búscalas y me invitas, ¿correcto? Con las pruebas en la mano, porque fuera de las pruebas, entonces lo que tú digas es opinión. ¿Tú quieres competir con Vicky? No, cariño, mira, mira, Vicky es una mujer valiosa. Es tan valiosa que te pregunto por qué no está Daniel Coronel, María Jimena Duzán o ustedes candidatizados a la presidencia y lo está Vicky, porque Vicky tiene otras cosas que otros periodistas no tienen. ¿Por qué estoy candidatizado yo a la presidencia de la República? Porque yo tengo otras cosas que otros abogados no tienen y la gente no es tonta. ¿Irías a consulta con ella? No, déjame contestar. Yo no tengo bodegas y le he dicho a mi gente que no quiero que ataquen a nadie, porque yo no necesito para vender mi producto, no necesito atacar a nadie. Y creo que tengo suficiente en la cabeza, en el corazón, en el espíritu y en el alma para dar debates como este, con tigres como ustedes, a los que a la mayoría que sientan aquí se les asustan. Yo no soy esa clase de hombre que necesite de esos juegos bajos para defenderse, porque tengo la suficiente cabeza
la suficiente ardentía y el suficiente valor para defenderme con argumentos y no con chismes. ¿Vas a ir a consulta o va a llegar directamente a Vamos a ver qué pasa al final. ¿No la descarta? No, yo no descarto nada porque todo, yo no tengo, mira, es que el único que tiene 20 planes soy yo, pero yo he decidido que este sea mi único plan, porque cuando la patria llama, sus buenos hijos deben acudir a ese llamado, y yo soy un patriota. Y dirán ustedes, se vino, ya esa es la pregunta que viene. Te estoy viendo que ya. Se vino la extrema derecha. La extrema derecha, ¿no? Porque ya me vio con una cara que soy de extrema derecha brava. Yo conozco a mi gente. Cariño, yo me conozco a mi gente. Entonces le pregunto a los televidentes. Pero yo no soy su gente. No puedes saber que... Tú eres la gente en general. Lo único que yo estoy pensando en ese momento es que yo quiero saber lo que nos prometiste hace rato, contarnos tu familia en Montería, dónde estudiaste, tu historia. Eso es lo que quiero saber. Ya voy para allá, pero quiero hablarte primero de la extrema derecha. Yo te hablo de mi familia porque me siento orgulloso de eso, ¿sabes? Por eso. ¿Sabes? Y para que te quede claro, yo no soy ningún aparecido. Ahora te cuento quién es mi familia. Eso es importante, porque es importante el legado, la tradición, los símbolos son importantes y eso es lo que hace la diferencia. Ahora te cuento de qué se trata. Pero fíjate tú. Si ustedes que están allá en la casa y nos están viendo por alguna de las plataformas de este prestigioso medio, creen al igual que yo en que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en que hay que empoderar a nuestra fuerza pública y acabar con mano de hierro a los criminales, incluyendo a los corruptos. Criminal que no se someta, criminal que tiene que ser dado de baja y si se somete tiene que ser encarcelado en las condiciones necesarias para que pague su deuda con la sociedad, no en un resort, sino en una cárcel, ojalá pan y agua y 10 pisos bajo tierra, porque yo soy de los que cree, como mucha gente, que los derechos están estratificados y la gente de bien tiene más derechos que los bandidos. Número 2, si ustedes creen al igual que yo en la economía libre de mercado, en la propiedad privada, en que hay una brecha social terrible que hay que cerrar, dándole casa propia a la gente, acabando el hambre en nuestro país. Si creen que debemos tener un sistema de salud lo suficientemente bueno como para que sea de talla mundial, y si creen que hay que fumigar los cultivos ilícitos porque la droga es la fuente de toda forma de violencia y también bombardear los campamentos guerrilleros, para de una vez aniquilar a toda esa plaga, ustedes están de mi lado. Llamen a eso como les dé la gana, pero eso no es extrema derecha, eso es extrema coherencia. Por momentos me parece a Bukele, hasta la pinta. La pinta. Pero es que y su pensamiento y lo que nos está transmitiendo. No, pero mi pensamiento ha sido siempre el mismo. Ahora, he pensado, al igual que ustedes en algún momento de la vida, por ejemplo, hace 15 años pensé en que se podían hacer procesos de paz. El único proceso de paz que funcionó, y esa no es una opinión, son los hechos, fue el proceso de paz con los paramilitares, porque todos terminaron presos. La guerrilla está dictando cátedra de moral en el Congreso de la República. La asimetría, mientras el gran colombiano que tanto hizo por Colombia está injustamente condenado, criminales de lesa humanidad son congresistas de la República, el señor Juan Manuel Santos, que fue financiado por Odebrecht, está dando giras internacionales, el señor Samper, que le pagaron la campaña, el cartel de Cali, hablando también sobre lo divino y lo humano como si fuese un oráculo de Delfos, y un presidente de Colombia actual que fue miembro de un grupo terrorista. El mundo al revés. Estamos mal y a esto hay que ponerle orden. Ahora bien, todos sabemos cuáles son los problemas de Colombia. Todos sabemos cuáles son las soluciones. Colombia está sobrediagnosticada. Lo que le quiero dejar a la gente es lo siguiente. La receta más importante de todas esas soluciones que todos tenemos, porque todo el mundo es politólogo y todo el mundo sabe lo que hay que hacer, es quien tiene el valor, la ardentía, el coraje, la determinación y el talante para hacer lo que Colombia necesita. Yo no vine aquí a quedar bien con todo el mundo, yo vine aquí a hacer lo que corresponde para reconstruir a nuestro país y lo voy a hacer sin miedo, con determinación y con patriotismo. Bueno, antes de entrar a su historia, que con eso podemos rematar, solamente una cosa, la parte económica. Hay un problema en el país de las finanzas públicas, del déficit en general. ¿Cuál es su propuesta económica? Hay un mecanismo constitucional que se conoce como emergencia económica. ¿Tú crees que tiene sentido que sigamos generando más impuestos, que sigamos presentando reformas tributarias, impuestos tan absurdos como el 4 por mil, que eso hay que acabarlo como sea, mientras tenemos toda la riqueza en el subsuelo, que podemos explotar con respeto al medio ambiente, siendo amigables con el medio ambiente? Para mí no tiene sentido meterle la mano
a los colombianos trabajadores en el bolsillo, mientras yo puedo hacer minería responsable. Mientras puedo solucionar muchas cosas, por ejemplo, dando seguridad jurídica y seguridad física. En eso consiste la seguridad democrática, para que precisamente haya inversión extranjera. Y si hay inversión extranjera y si el aparato productivo se mueve y la economía se mueve, pues hay dinero del impuesto que genera el pago de esos gravámenes por parte de los empresarios para cerrar la brecha social. Mecanismos constitucionales hay. El compromiso que les voy a hacer yo hoy es el siguiente. Yo no me voy a salir un ápice de la Constitución ni de la ley. Simplemente la voy a hacer cumplir. Yo no creo que Colombia necesite más leyes. Hay que derogar la mitad de las leyes que tenemos. Hay que reducir el Estado en un 40%. Un 40%, claro, casi a la mitad. Tenemos más de 750.000 puestos de trabajo y contratos de prestación de servicios que no se necesitan. ¿Y qué va a hacer con ese desempleo? Es que tú no puedes, en un país pobre, el primer empleador no puede ser el Estado. El desempleo se resuelve dándole opciones a la inversión extranjera y a la inversión nacional. Por ejemplo, si ustedes, señores empresarios del área metropolitana de Medellín, me crean 5.000 empleos en determinado periodo, yo les voy a rebajar a ustedes el impuesto a la renta. Pero necesito crear impuestos. Necesito crear empleos, perdón. Entonces, mira, todas las fórmulas existen y yo lo que quiero traer es de la práctica de la actividad privada al servicio público, eso que hace que el sector privado sea exitoso. Eso que hace que el sector privado sea exitoso. Ahora, te digo otra cosa, si nosotros podemos replicar el modelo de Antioquia y de Medellín en el resto del país, vamos a ser potencia mundial. Si Colombia tuviese 2 Antioquias, el país fuera diferente. O sea, yo creo que el alma de la colombianidad habita en Antioquia y lo que tenemos que tratar es de replicar esa simbiosis perfecta que hay entre el empresariado, esa civilidad entre lo público con un valle terrible de este sujeto innombrable, el metrosexual, pinturita. Pero en realidad la historia de Antioquia y de Medellín ha sido supremamente exitosa en el manejo de la cosa pública porque se ha manejado muy empresarial. Y ese es un modelo que nos sirve de ejemplo para lo que debería ser el resto del país. Abelardo, de lo que va a quedar del presidente Gustavo Petro, que todo es extremadamente crítico, ¿qué es lo que usted más tiene en la cabeza que le puede ocupar si llegara a ser presidente? No, yo tengo perfectamente claro cuáles son los problemas de Colombia. Primero, la seguridad. Segundo, el sistema de salud que ha sido destruido por el actual gobierno. Tercero, la lucha contra la corrupción, porque la corrupción se lleva más de 60 o 70 billones de pesos al año. Cuarto, la economía. Quinto, el empleo. Sexto, la educación. Eso está claro para todo el mundo. Es más, Colombia, como lo dije antes, está sobrediagnosticada. Todo el mundo lo sabe porque la lógica, la sana crítica, las reglas de la experiencia empírica y el sentido común te indican cuáles son los problemas. Aquí sale una señora que tiene su tiendecita en Río Negro y la extorsionan, pero el industrial también lo extorsionan y lo amenazan. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas. Y si tú no tienes la cabeza para entender cuáles son los problemas de Colombia, te metes en el chat GPT que te dice, oye, los problemas son estos y las soluciones son aquellos. Todo el mundo sabe la receta, pero a la gente se le olvida el ingrediente más importante que es el valor y para hacer lo que se necesita hacer. Por la salud de la República, como decía Chinchinato. Chinchinato. Correcto. Vamos a tener que titular esto Chinchinato. Hay que escoger a una persona, a un líder, a un tigre que se atreva a hacer lo que Colombia necesita para que llegue a ese lugar de grandeza que se merece. Eso es lo que se necesita, porque es que hay unos tigres de papel que en campaña bravean y llegan ahí y se asustan. No, hay 2 clases de tigres, los que rugen y los que muerden. Yo hago las 2 vainas. Se nos acabó el tiempo, no sé si, finalmente para la próxima entrevista. Pero estoy listo para venir. Aprovechen antes de la presidencia, porque yo creo que ya hay que rescatar un poco la majestad presidencial y poner las cosas en orden. Bueno. Se necesita un presidente que vaya a trabajar, que se levante temprano, que se haga moler por el país 20 horas al día, que sea ejemplo de virtud, que tenga la sabiduría de un filósofo y que tenga la fuerza de un guerrero como Chinchinato. Aprovecho tus micrófonos para que la gente me acompañe en esta justa democrática, en esta dirección que está aquí,
defensoresdelapatria.com. Allí se pueden inscribir. Les mando el kit de batalla democrática en donde me van a ayudar a recoger las firmas para que entre todos demos la pelea por Colombia, porque en las horas más oscuras de la patria hay que estar firme por la patria, firme por la patria. Y los enemigos de la República que se preparen, porque conmigo se les viene bien duro. Está difícil la cosa, ¿no? Está muy difícil. Se sale el libreto, Abelardo. Bueno, está muy bien. Así son los nuevos candidatos, como vos decías. Aprovechan el momento para hacerse la propaganda y aquí quedamos nosotros como en la propaganda. Ustedes sí pueden aprovechar el momento para, como decimos en el Caribe colombiano, darle botín a uno, pero uno no puede entonces lanzar una propaganda democrática que lo que busca, y que creo que ustedes también quieren, al igual que yo, es que el país retorne a la senda, que vaya por el camino correcto y que sea grande, porque tenemos todo para ser un gran país. Bueno, muy bien, aquí está Abelardo de la Espriella, se los presentamos, respondió, se sometió a todo el escrutinio, nos quedó viviendo la historia ya paz personal, pero pues cuando quieras. En otra oportunidad será, y muchas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Firme por la patria.